con trabajo específico. Me voy de acá. Con trabajo específico en Argentina. Tiene ya más de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos enfocados en movilidad humana, género y participación política de las mujeres en varios países de la región. Delfina es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de San Andrés y es maestranda en Desarrollo Humano de Flaxo, Argentina. Delfina, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Es un gusto estar acá. Con tantas personas me sorprende que con la vuelta y con la vuelta a la presencialidad y digamos con esta vida que ya estamos retomando, haya tantas personas conectadas. La verdad que me sorprende en el buen sentido y agradezco realmente que se tomen este tiempo para estar conversando sobre la violencia contra las mujeres en política, que es lo que desde la Oficina de la Mujer nos invitaron a participar, en un momento también que es extremadamente relevante estar conversando sobre esta temática en Argentina, pero también en la región, ¿no? Yo quisiera hacer como dos aclaraciones antes de empezar. Por un lado, decidí, aunque hay data de Argentina, decidí enfocar un poco esta presentación, o esta conversación, mejor dicho, en lo que hemos visto en la región. Primero porque yo tengo dos patas, una es la que trabajo desde la Oficina Argentina de ONU Mujeres, pero también desde la pata que trabajo desde la Oficina Regional, cuya oficina regional nuestra está en Panamá. Pero también porque es importante ver que este fenómeno es un fenómeno que no tiene fronteras, es un fenómeno que nos ocurre a todas las mujeres, en mayor o menor medida, pero en todos los lugares y en todos los países del mundo y también de la región. Entonces, bueno, por eso también decidí que mostrar algunas cifras, algunos datos, digamos, de Chile, de Uruguay, de algunas investigaciones que estuvimos haciendo que nos permite ver la magnitud de esta problemática. Voy a compartir una presentación que preparé. Ustedes me dicen cuando se ve. Hace tanto que no uso Zoom que ya no me acuerdo cómo se hacía, perdón. Esto de volver a la share screen, acá está. Bueno, acá estoy, voy a poner en... Bueno, un poco la invitación fue hablar sobre la violencia contra las mujeres en la política. Es importante mencionar que este tipo de violencia, esta manifestación de la violencia en la vida política, y ahora como la llamamos en ONU Mujeres, le llamamos en la vida pública, porque no solo estamos hablando de los espacios netamente políticos, sino las mujeres con voz pública, fue reconocida por Naciones Unidas como una violación a los derechos humanos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en un informe que hizo la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres. Ella hizo un informe en 2018 que empieza el informe diciendo es una violación a los derechos humanos. Que además, y esto lo voy a tratar, digamos, de mostrar, digamos, con datos, con números, digamos, más adelante en mi presentación, busca menoscabar los derechos políticos de las mujeres, buscan menoscabar nuestros derechos políticos y alejarnos de estos ámbitos de acción. Es una manifestación de ese continuum de formas múltiples, recurrentes, y que además se interrelacionan, se interseccionan, de la violencia basada en género, que es cometida contra las mujeres en todos los ámbitos de su vida. Y además, con el acceso de las mujeres a la vida política, digamos, a la esfera pública, se ha trasladado también a este ámbito, al ámbito político. Y de esta manera fue adquiriendo determinadas especificidades, digamos, en los distintos espacios de activismo, que también se producen antes de las elecciones, durante las elecciones, por supuesto, y también luego de las elecciones, en la gestión de la vida política, ¿no?
que lo vemos mucho al interior de los partidos políticos, al interior de las organizaciones políticas, pero también lo vemos en los parlamentos, en los gabinetes, en la cobertura mediática, digamos, en la exposición que tienen determinadas mujeres. Hace unas semanas tuvimos un episodio con una periodista, digamos, en las redes sociales, que también se ven los debates televisivos y por supuesto sí, y eso será bastante el foco de esta presentación, en las redes sociales. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Es que la prevalencia de la violencia política, la violencia basada en el género, digamos, la violencia política basada en el género, impacta de forma directa en la calidad de nuestras democracias. Estos son algunos datos que quiero compartir con ustedes sobre la participación de las mujeres en la vida pública o en la vida política. Como decía, son datos más que nada regionales. No estoy hablando pura y exclusivamente de Argentina, aunque sí hay algunos estudios que hablan más de Argentina. Ustedes saben que Fundar sacó 2 estudios este año que tratan, digamos, sobre la participación de las mujeres en la vida política. Nosotras desde ONU Mujeres, en una iniciativa que tenemos que se llama Atenea, es una iniciativa compartida con el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres y otra organización que se llama Idea Internacional, tenemos un acuerdo, una iniciativa que le llamamos Atenea, que busca, digamos, comprender la paridad en los distintos en las distintas esferas o en distintas dimensiones de la vida política en distintos países, en un momento determinado, es una fotografía. La última medición de este informe que hicimos en Argentina fue en el año 2021, el primero había sido en el año 2016, y lo que busca es justamente esto, dar una fotografía del contexto, del horizonte de paridad, digamos, cuán lejos o cerca se está de la paridad, en 8 dimensiones, que se fueron diseñadas. Partidos políticos, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, en cuanto a las normativas, en cuanto a su constitucionalidad, en los gobiernos locales, etc. Pero estos son algunos datos que hablan de la participación política de las mujeres, digamos, en nuestra región. Primero, saber que en el ámbito legislativo, nuestra región lidera los rankings mundiales de mujeres parlamentarias. Y acá tenemos el 34, casi 35%, estos son datos a febrero del 2023, perdón, que tenemos prácticamente el 35% de los escaños en los distintos parlamentos a nivel nacional, por supuesto, porque esto no se replica luego en los gobiernos locales, están ocupados por mujeres. Y acá está la cifra, a nivel local se ve una participación mucho menor. En Argentina también podemos ver este tipo de correlación, aunque por supuesto en Argentina, con la implementación o con la sanción de la ley de paridad política, que además fue luego ratificada en casi todas las provincias, salvo en 2, estos porcentajes por supuesto son bastante mayores. Luego tenemos que el 28,7% de los puestos en gabinetes ministeriales de nuestra región son ocupados por mujeres y que el 15% de las alcaldías están ocupadas por mujeres en nuestra región. Esto también, sobre todo el dato de las alcaldías, no me lo acuerdo de memoria, pero sí en nuestros estudios en Argentina mostraban que los gobiernos locales son los lugares en los que mayores desafíos se ven para la participación política de las mujeres. Por supuesto que en muy pocos países de nuestra región están presididos por mujeres, y que en el Poder Judicial, y acá estoy hablando también a nivel regional, el porcentaje de mujeres ministras en el máximo Tribunal de Justicia o en las Cortes Supremas es del 30%. Estos son datos que los extrajimos, ahí ya pueden ver los datos, de IPU. IPU es el Instituto, la Unión Interparlamentaria, que lo que hace justamente es recabar información sobre la región. Nosotros el 2022, el año pasado, perdón, ya estamos casi llegando a mayo y todavía me confundo, lanzamos un informe muy interesante, que es el que ven acá. Ya luego si quieren, cuando estemos en la conversación, les paso el link donde lo pueden descargar, con la alianza
con una alianza regional, digamos, que busca para la libertad de expresión. Lo que buscábamos es estudiar el fenómeno de la violencia de género, pero justamente en los medios digitales, en las redes sociales más específicamente. ¿Por qué? Porque pese a los avances significativos que tenemos en la región en cuanto a la participación política de las mujeres, que es un poco lo que veíamos en la diapositiva anterior, que estamos bastante adelantados, que Argentina además es un país con grandes e importantísimos avances en materia normativa, en materia de participación de las mujeres, digamos, tenemos bastantes avances, pero también estos avances se han ido acompañando con formas diversificadas, pero también constantes de violencia basada en género. Y esto es importante decirlo, porque esta participación, digamos, esta mayor participación, y en muchos casos no es solo la mayor participación en cuanto a números, sino una participación más significativa de mujeres ocupando puestos de liderazgo, mujeres con voz pública, mujeres liderando partidos, como no sé, como tiene la Ciudad de Buenos Aires, digamos, algunos partidos, digamos, pero también ha ido acompañado de formas específicas de violencia que estas mujeres que fueron accediendo a estos distintos puestos hoy sufren y hoy vivencian, digamos, ¿no? Y también es importante mencionar que esta participación más activa de las mujeres por ejemplo, en las carteras ministeriales, que también tiene determinados sesgos de género, por ejemplo, que en su mayoría quienes ocupan los ministerios, quienes se ocupan ministerios están relacionados a áreas sociales que tradicionalmente, y no a las áreas políticas o a las áreas más duras como la industria, como la energía, áreas que tradicionalmente se asocian a nuestros roles de género, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra un poco esta investigación? Acá tengo el nombre correcto, es la investigación, la hicimos con la Alianza Regional por la Libertad de Expresión. Es un informe muy extenso en el que se estudiaron, se hicieron entrevistas en profundidad con mujeres que están ocupando cargos de decisión, digamos, puestos de liderazgo, en la voz pública, pero por lo general en la política. Se hizo en casi todos los países de la región, incluyendo Argentina, y es uno de los informes más extensos en cuanto a el abordaje regional que tiene, ¿no? Y una de las cosas que mostró este informe es que identificó, digamos, y que trae sobre la mesa, y es un poco lo que yo quería empezar a conversar acá con ustedes, es que gracias a los mensajes que estaban recibiendo las mujeres, que solían ser en respuesta a determinados tweets, a determinados posteos que realizaban, el 80% de ellas limitó su participación en las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que omiten manifestarse, omiten opinar sobre determinados temas, dada ese acoso que en muchos casos le llamaban que estaban viviendo en las redes sociales. También el 40% manifestó haberse autocensurado, evitando escribir, hablar sobre un tema específico de su pertenencia o en el ámbito en el que ella se desempeña. Y el 80% temió o teme por su integridad física y hasta por su vida. Estas es en voz, son palabras, está en voz de las mujeres que se entrevistó para este estudio. ¿Y qué es lo que nos lleva a reflexionar un poco estos números, estas cifras? Que lo virtual es real. Así como una ola del feminismo, digamos, empezó a poner sobre la mesa lo personal es político, digamos, que es lo que buscaban, era salir, digamos, de la esfera privada, una esfera en la que se toleraban determinadas cuestiones, que se toleraban los estereotipos de género, se toleraba la violencia de género. Empezaron a decir,
salgamos y esto se convierte en un tema político, se convierte en un tema público. Acá también nos permitimos, y sin arrogarnos, digamos, nada, decir que lo virtual se ha convertido en real. Cuando una mujer que está en un lugar de decisión, que está avanzando en su carrera política, que está buscando desempeñar un papel determinado, si decide silenciar su voz, decide no manifestarse ante determinadas cosas, decide no decir determinadas cosas, no expresarse sobre determinados temas, que por lo general, y en muchos casos son de su incumbencia, son del ámbito en el que se desempeña, se está afectando a su vida real y se está afectando a su libertad de expresión y en la calidad de la democracia también, cuando las personas no pueden o deciden no tener voz o deciden no manifestarse en determinados ámbitos. Y acá a mí no me gusta usar datos antiguos, me gusta usar por lo general los datos más actualizados que tenemos, pero sí hay un informe de IPU, de esta Unión Interparlamentaria que les contaba, que es del año 2016, está un poquito desactualizada, pero que decía que casi el 82% de las parlamentarias había sufrido violencia psicológica, de las parlamentarias nacionales en nuestra región. Más del 60% de las que manifestaron sufrir esta violencia, o sea, del 60% de este 81%, identificaron que el fin último era disuadir o impedir el desarrollo de su labor o de su carrera política. Especialmente a parlamentarias, y esto es muy importante mencionarlo también, que defendían la agenda de los derechos de las mujeres. ¿Sí? Entonces, quienes defienden además la agenda de género, la agenda de igualdad de género, son quienes más sienten esta violencia, digamos, psicológica. Por supuesto también quienes pertenecen a la oposición, por supuesto, también quienes están en grupos minoritarios y también las mujeres más jóvenes. Entonces, nosotras desde ONU Mujeres empezamos a hacer algunas campañas, empezamos a traer, digamos, sobre la agenda, digamos, en este contexto electoral que además estamos viviendo, un contexto polarizado, un contexto de mucha incertidumbre también, empezamos a conversar con mujeres. Vemos que en el interior de la Argentina este fenómeno es donde vemos un montón que se da. Hace 2 semanas fue el Consejo Federal de los mecanismos mecanismos de género, le llamamos, digamos, de los ministerios, secretarías, subsecretarías, como se llamen, digamos, en las distintas provincias, y una de las conversaciones que tenían es que, más allá, sin importar el partido político, sin importar la ubicación geográfica, casi todas las mujeres en política hoy estaban muy preocupadas y manifestaban esta situación de violencia que estaban viviendo, sobre todo también en las redes sociales. Y cuando hablamos en voz pública, también lo que te decía hace un rato, no solo son las mujeres que están en cargos políticos, que es un poco lo que hemos estado hablando, y que me parece que también puede ser lo más interesante dado, digamos, el público, dado ustedes, pero también son las mujeres con voz públicas, periodistas, comunicadoras, defensoras de derechos humanos, defensoras ambientales, ¿no? Son quienes, digamos, hacia quienes ejercen este tipo específico y particular de violencia de género en línea y de manera sistemática. Los ataques impactan en el ejercicio de la libertad de expresión de quienes los padecen. De este modo, restan voces en el debate público y por consiguiente socavan la calidad de las democracias. ¿Y qué quiero decir con esto? Uno de los efectos que el informe que les comentaba hace un rato trae sobre la mesa, es que son efectos limitantes a la libertad de expresión, pero que genera, por un lado, esta autocensura, este 80%, digamos, que conversábamos, pero también tiene un segundo efecto, que no es menor, para nada menor, y que es el disciplinamiento, ¿no? Un disciplinamiento que suele buscar el espectáculo del linchamiento público, que lo hemos visto hace unas semanas fuertemente,
digamos, más allá, digamos, de las opiniones que pueda tener el caso, digamos, pero buscaba un linchamiento público, aunque se le llame de manera virtual. En todos los casos, las mujeres que fueron entrevistadas en este estudio refieren que la amenaza y la agresión está naturalizada y está vista como las reglas del juego que tienen que seguir, digamos, que tienen que aceptar que en el mundo de la política y en el mundo del periodismo, ¿no? Acá voy a ser un poco controversial, ¿no? Pero un poco lo que estamos pensando es esta metáfora, digamos, ¿no? De la de las reglas, de seguir la regla del juego, que bueno, se lo merece porque llevaba una pollera muy corta, ¿no? Entonces, este linchamiento, esta agresión que viven las mujeres, digamos, es parte de lo que hay que bancarse, digamos, de lo que hay que sostener para poder participar en la política o poder participar en el periodismo. Y acá quería traer algunos datos de algunos estudios que realizamos nosotras también desde ONU Mujeres, como les decía, en Chile, en Uruguay y en Guatemala, creo que era el tercer caso. Porque para mostrar también las especificidades que tiene la violencia hacia las mujeres en este ámbito, digamos. Que en muchos casos no es nada más un tema de exacerbamiento, digamos, que está más exacerbado en cuanto a la cantidad, sino el tipo de violencia que viven, ¿no? Las manifestaciones, cómo será esa violencia, digamos, ¿no? Nosotras en el año 2021 hicimos un estudio, un proyecto chico que se llama Mujeres y Política en Chile, y que mostraba que en promedio el 75% de las mujeres constituyentes, digamos, que habían participado, que tenían cuentas en Twitter, digamos, recibieron mensajes violentos y de odio. Y el análisis de estos discursos de odio en Twitter señaló que el tipo de violencia más común fue la violencia psicológica, que superaba el 50% de los mensajes. También, según análisis comparativo de los tweets violentos que habían dirigidos hacia mujeres legisladoras, hacia varones legisladores, el nivel de violencia, acá ya estoy hablando de Uruguay, el nivel de violencia era un poquito mayor hacia las mujeres. Por eso digo, a veces no es un tema de un exacerbamiento de cantidad, digamos, había un poco mayor hacia las mujeres. Pero ¿qué es lo que mostraba el análisis de los mensajes? Que cuando habían estos mensajes de odio hacia los legisladores, por lo general se refería a su quehacer político, a su actividad, a lo que estaban haciendo. Pero cuando eran dirigidos hacia las mujeres, por lo general estaban mencionando su condición de mujer. Algunas cualificaban o cómo se vestían, o que eran mujer, o que tenían que volver a la cocina, a cuidar a los hijos y a las hijas, digamos, a los roles tradicionalmente que a las mujeres se los asignan, ¿no? Y por lo general también, y este estudio en Uruguay también mostraba, que los tweets con insultos hacia hacia legisladores y hacia legisladoras, las mujeres recibieron un 57% de mensajes de menosprecio de sus capacidades. O sea, se atacaba a sus capacidades como líderes políticas o como legisladoras, digamos, ¿no? Y en Ecuador, perdón, que era el último estudio que tenemos, digamos, en cuanto a la violencia que viven las mujeres en la vida pública, se estudió que en el análisis de contenido violento en Facebook y Twitter, en el marco de la campaña electoral de 2019, resaltó la concentración de reacciones violentas en contra de las mujeres de mayor visibilidad política. Y las mujeres políticas participantes del estudio reportaron haber restringido el uso de sus redes sociales para evitar los ataques. Todas las mujeres que reportaron haber experimentado violencia en redes sociales en este estudio, también vivieron situaciones de violencia política en espacios físicos, como consecuencia de su rol de mujeres electas, digamos, elegidas. Entonces, un poco el estudio, digamos, y perdón que estoy saltando como del estudio a nuestros estudios, pero también para mostrar casos específicos, digamos, y que por eso decía, es un fenómeno que lo vemos de manera recurrente y que lo vemos de manera
expandida, digamos, sin importar, les digo, elecciones 2021, elecciones 2019, el informe de IPU del 2018, digamos, es un fenómeno que se está dando a lo largo del tiempo, que como vemos también está exacerbado por las redes sociales, ¿no? Este estudio, el que hicimos con la Alianza Regional, también muestra que algunas características, digamos, de este tipo de violencia en redes sociales. Que la visibilidad las expone a la violencia en línea por el hecho solo de ser mujeres como pública, que hay sesgos de género en los ataques que reciben, que eso es lo que yo decía, digamos, se las ataca por su calidad de mujer, se las ataca por cómo se visten, se las ataca porque creen que tienen que volver a sus casas, digamos, por estos roles que tradicionalmente se nos han sido asignados a las mujeres, y también por una violencia sistemática en línea que tiene estos objetos de silenciarlas, como decía, digamos, que produce esta autocensura, pero que busca el silenciamiento, y como decía hace un rato también, en muchos casos, el disciplinamiento, digamos, ¿no? Entonces, un poco, estos ataques son sistémicos, no se tratan de hechos aislados, es un poco lo que decían estas mujeres. En muchos casos, y acá yo no soy una experta en informática, ni muchísimo menos, pero sí lo que decían estas mujeres, digamos, estas mujeres entrevistadas en estos estudios, es que creían que había por detrás una campaña sistemática para silenciarla, con bots, con trolls, digamos, que salen a atacarlas, a generar hashtags, digamos, a ir disuadiéndolas en su discurso. Que también hay ataques reactivos, ¿no? Que se producían en reacción de un posteo, de una nota, de una cobertura que haga una de estas mujeres, y otros que se perciben como azarosos, que se dan porque sí, que pueden llegar en cualquier momento, y que se relacionan con el ensañamiento y la intención de vuelta, de silenciarlas, de correrlas del debate público, digamos, ¿no? Y que a menudo esto se comprueba o se sospecha, digamos, en algunos casos, en las mujeres, digamos, las entrevistadas, que había una coordinación de atrás, que había una finalidad de atrás, que había una campaña, digamos, para silenciarlas. Perdón, no puedo hacer. Ahí está. Entonces, ¿cómo se va produciendo este escalamiento? Es lo que muestra este estudio, ¿no? Primero es un hostigamiento, o troleo, perdón esta palabra, que es un poco nueva, digamos, que se da de manera permanente de parte de algunas cuentas en las redes sociales, que lleva a un acoso más masivo, que tiene insultos, digamos, por parte de usuarios, digamos, pero también con fake news, digamos, que se van corriendo, que se van difundiendo, digamos, estas noticias falsas, que por supuesto que generan mucho daño, mucha desinformación también. También se empieza a divulgar información personal de esa persona que está ocupando ese cargo, y que de luego vienen con amenazas concretas que por lo general ya trascienden, digamos, el ámbito más público de las redes sociales, y que también se pueden dar por mensajes directos, por mensajes de WhatsApp, hackeando las cuentas de correo, hackeando otro tipo de violencia, y que en muchos casos, no en todos por supuesto, pero en muchos casos, esta violencia pasa al ámbito real y puede darse, digamos, en los ámbitos más privados. Esto, bueno, es un poco lo que comenté, digamos, que no sé por qué repliqué esta diapositiva, perdón, pero que sí, este estudio mostró que el 80% limitó su participación en las redes sociales, el 40% manifestó haberse autocensurado, digamos, evitando compartir, y que el 80% temió por su integridad física, digamos, tras recibir un ataque, digamos, virtual. ¿Qué es lo que produce? Autocensura y disciplinamiento, que evidentemente
son reacciones muy graves para la democracia y para la sostenibilidad de la democracia en nuestros países, digamos, ¿no? Y algunas conclusiones que nos trae este estudio. En todos los casos refieren, digamos, a que la amenaza está naturalizada y está vista como las reglas de juego, esto que decía, ¿no? Bueno, para estar en la vida política, para estar en la vida pública, esto es así y me lo tengo que bancar, que no son exclusivamente individuales, sino que digamos, que estos ataques, digamos, no tienen consecuencias individuales, sino que se van replicando, digamos, y se van difundiendo y ampliando y exacerbando, digamos, y que considerando que la forma de abordar esta problemática debe ser integral e interpelar a los distintos actores involucrados. Y acá, a ver, me parece que esto ya lo podemos dejar un poco para la conversación. Hay, por supuesto, algunas recomendaciones, pero me gustaría, si les parece bien, podemos compartir ahora, abrir un poco el piso, digamos, y si quieren después podemos pasar a las recomendaciones. No sé si te parece bien, Gabriela, de esta manera. Sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que todavía no vinieron las preguntas porque en general cortamos 5 o 10 minutos más tarde, pero no importa, es decir, cortamos. Ay, perdón. No pasa nada, pero yo te tengo una. A ver. Porque todas estas cosas que vos fuiste mencionando, ¿en qué difieren de la agresión sobre los varones que actúan en política? Sí, perfecto. Mira, una agresión que, digamos, violencia contra las personas en política es generalizada y, como le decimos, se naturalizan las reglas de juego, y esa naturalización es más allá de de la violencia de género, digamos, del género de las personas. Pero sí, o sea, cuando se ataca una idea, cuando se ataca la forma de pensar, cuando se ataca una posición, digamos, hacia una mujer que está ejerciendo, por supuesto que eso no puede ser considerado violencia por motivos de género. Se está atacando su idea, no se está atacando el rol. Pero sí, cuando se hace a través del uso de estereotipos, esto que digo, anda a cocinar, anda a cuidar a tus hijos, que estarías mucho mejor que acá, o cuando se ataca, se hace foco, se enfoca en sus cuerpos, en su forma de vestirse, en esa gorda, en la despeinada, digamos. Cuando de vuelta, cuando se atacan, eso se asume que tiene que estar haciendo otra actividad que está relacionada a sus roles, que está asignada, digamos, a estos roles que tradicionalmente se nos han asignado, ahí sí se puede considerar una violencia por motivo de género, digamos. No sé si se entiende la diferencia o si puedo expresar la manera. No es o sea, cualquier ataque hacia una mujer que está ocupando un cargo público no puede ser considerado directa y exclusivamente un ataque de violencia de género, pero sí cuando se ataca desde ese lado. Y por supuesto sí cuando lo que se busca es censurar, digamos, volverla a su rol tradicional, intentar que no sean las mujeres las que participen en la política, digamos, ¿no? Intentar de que vuelvan a la esfera doméstica, digamos, que vuelvan a la esfera privada, digamos, perdón, donde algunas personas, lamentablemente, todavía creen que es el lugar que tienen que estar ocupando las mujeres, digamos. Y vos dirías que vos dijiste que hiciste 3 estudios, ninguno de los cuales es en Argentina, de estos 3 de los que vos hablaste. Sí. ¿Vos dirías que hay alguna diferencia entre esos países y el nuestro, o estamos todos en la misma bolsa? A mí me gusta hablar con números y con estudios por detrás. Hay algunos estudios de ELA, por ejemplo, el equipo latinoamericano de justicia y género. Hay un estudio del 2018, si mal no recuerdo, que muestra números muy parecidos. No era específicamente, eran entrevistas también, no eran específicamente en las redes sociales, pero que muestran números parecidos. En las elecciones del 2021,
la Cámara de Diputados, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, hizo también un estudio de mujeres en redes sociales y también muestra, y ahí sí es sobre redes sociales también, en el marco de las elecciones, por supuesto, y también está mostrando números parecidos. Como decía hace un rato, hace 2 semanas estuvimos en un encuentro con quienes llevan las carteras de género en todas las provincias, digamos, y digamos, sin un estudio por detrás, pero sí con una vivencia, por supuesto. Uno de los temas que más se trajo sobre la mesa es que en estas elecciones, digamos, particularmente porque estábamos hablando de este marco electoral, digamos, ¿no? Muchas de ellas están viviendo estas situaciones. Así que sí, yo me atrevo a decir que sí, yo no tengo los estudios, desde ONU Mujeres no lo hemos hecho en Argentina todavía, pero otros estudios muestran, muestran números muy parecidos, y nada, sí, digamos. Y es lo que están diciendo también muchas de las mujeres que hoy están en la carrera política, ¿no? Y esto, y lo vuelvo a decir, que lo dije en el momento, pero lo vuelvo a decir, esto también ocurre sin importar el partido político. O sea, lo han manifestado mujeres de distintos colores políticos en distintos lugares del país, digamos, ¿no? Bien. Y creo, perdón, también, Sí. y perdón, que es un tema también que une las agendas, ¿no? O sea, que más allá del color político, digamos, o del lugar donde están políticamente parados, o el partido al que representan, digamos, es un tema que están viendo también que es interesante conversarlo y trabajarlo de manera integral entre todos los distintos partidos también. Bien. Paso a hacerte las preguntas que te empiezan a hacer, pero me quedó una cosita muy clara. Vos dijiste algo así como, generan más repliegues en tu última filmina. Hablaste de, ¿qué quiere decir generan más repliegues? Supongo que estaba hablando, ahora miro la última filmina, pero lo que creo que estoy hablando de esta autocensura, digamos, de que las mujeres se repliegan, digamos, y deciden no salir, no tener una voz, o sea, no tenerla, no expresarse, digamos, porque la voz la tienen, pero digamos, no expresarse por miedo a estos ataques, por digamos, sí, se autocensuran, digamos, ¿no? Se repliegan. Ok, bueno, paso. Te escucho. ¿Cuál sería el límite? Primera pregunta. ¿Cuál sería el límite para discernir si un ataque es violencia de género o no? ¿Los estereotipos? Bueno, me parece que un poco lo conversamos recién, ¿no? Sí, digamos, sí y no. Es una súper buena pregunta y quizá lo podamos contestar de manera conjunta, digamos. No sé si hay un límite específico, pero sí hay una comprensión de que cuando se ataca a una mujer, y acá estoy hablando de mujeres entre toda su diversidad, y esta conversación fue digamos, específicamente sobre mujeres, pero digamos, esto estamos hablando de los grupos minoritarios, digamos, ¿no? De quienes tradicionalmente no tienen sus voces, digamos, ¿no? Pero cuando lo que se busca es silenciarlas y se agrede o se ataca, digamos, desde esos lugares que ocupan, digamos, desde esos lugares en los que tradicionalmente nos fueron asignados y desde su constitución como mujer, yo creo que ese es el límite. Diga, de vuelta, si vamos a atacar la posición donde está parada, si vamos a discutir sobre las ideas que trae, sobre un plan de gobierno, sobre un proyecto, sobre un proyecto de ley, sobre una política pública, ahí por supuesto que no estamos hablando de violencia de género. No se ataca a la mujer por ser mujer, se atacan sus ideas, se atacan la posición en la que está ocupando, digamos. Se debieran atacar. Esto es lo que vos decís, que se debieran atacar sus ideas y no su persona. Atacar es una palabra horrible, digamos, ¿no? Pero digamos, se debería discutir, digamos, perdón, se debería discutir las ideas, se deberían discutir, poner en cuestionamiento las ideas, pero no el rol que está ocupando la mujer, por ser mujer, ¿no? Eso es lo que quiero. Bien. Entiendo que la referencia a los últimos sucesos es en relación a la violencia hacia Cristina Kirchner. No me refería a eso porque me estaba refiriendo
de violencia en las redes sociales exactamente, y al caso de Florencia Feijó, digamos, que tuvo como muy en la conversación en las redes sociales en los últimos días, digamos, ¿no? Buenas tardes. ¿Este ataque para censurar viene de que se les exige más a las mujeres? No, yo creo que no. Yo creo que no. O sea, digo, lo podemos conversar acá, y me encantaría escucharles a ustedes también, si eso se puede, Gabriela, pero yo creo que no es por, digamos, por exigirles más a las mujeres. Es por exigirles, como decía, uno, por silenciarlas, dos, por disciplinar, y tres, por volver a, por no, porque hay una resistencia todavía de que las mujeres ocupen determinados espacios que antes no los ocupábamos, digamos, ¿no? Y que los ocupamos a fuerza de, digamos, de avances normativos, por supuesto, que fueron muy importantes y son muy importantes, digamos, para que las mujeres puedan ir ocupando sus distintos espacios, pero también con resistencias, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la semana pasada, no, hace 2 semanas, sacamos una campaña en redes sociales, no sé si hago el chivo en estas 428 personas que tenemos, de que entren a las redes sociales de ONU Mujeres. Tenemos en Instagram, creo que se llama ONU Mujeres AR, sacamos una campaña que se llama Más democracia, más paridad, más democracia. Y debatimos una campaña que le hicimos internamente, ¿no? Y debatimos cómo la conceptualizábamos, qué decíamos, qué poníamos, ¿eh? Y terminamos diciendo, tenemos que hacer una campaña muy sencilla para explicar qué es la paridad. Porque todavía hay sesgos, todavía nos siguen preguntando como, bueno, pero ¿por qué hay una ley de paridad que hace que las mujeres puedan entrar y por qué no tenemos una paridad para los hombres o por qué no tenemos la... entonces todavía existen, perdón, esas resistencias, digamos, que si bien, digamos, hay avances, hay muchísimos avances, bueno, todavía vemos que hay desafíos, digamos, ¿no? Y una la campaña esta, digamos, este videíto, digamos, mostraba qué es la paridad, qué significa el intercalar en las listas, bla, 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 que hay avances, pero también hay obstáculos, digamos, que siguen impidiendo que las mujeres puedan acceder a estos cargos. Y que están muy relacionados, y cuando yo hablo de esos roles tradicionales que nos han sido asignados a las mujeres, que suena muy pomposo, pero lo que estamos diciendo es que las mujeres nos teníamos que ocupar de nuestros hijos y de nuestras hijas, mientras era el varón el que salía a generar, digamos. Entonces eso nos colocaba en un lugar en el que no teníamos tiempo para salir a ocuparnos de otras cosas. Y el no tener tiempo para salir a trabajar de manera remunerada, significaba que no recibíamos remuneración. Y esa no remuneración es lo que le llamamos la famosa autonomía económica de las mujeres. Lo que hacía es que te pone en una situación de mayor vulnerabilidad hacia la violencia, hacia los ataques. Entonces digo, esos son los distintos estereotipos y barreras, digamos, que todavía tenemos que seguir trayendo a la mesa, que todavía tenemos que seguir conversando, digamos, ¿no? Y creo que me fui por completo de la pregunta que me hiciste, perdón. No, si querés te la repito, pero no, creo que no, pero de todas maneras, la pregunta era, buenas tardes, ¿este ataque para censurar viene de que se les exige más a las mujeres? Okay. Bueno, no, entonces creo que sí la contesté, digamos, ¿no? Creo que sí. Veo caras asintiendo, sí. Bien. ¿Hay solución o alguna forma de frenar los agravios hacia las mujeres en la política por su condición de género? Ay, esa pregunta me encantaría tener una respuesta que pueda decir sí. Creo que hay maneras en las que como sociedad podemos trabajar para que eso suceda. ¿Cómo ser? Primero, ser conscientes y no replicar, digamos, desde
como yo soy mamá de 2 niñas jóvenes, ¿no? Que están entrando en la adolescencia, y siempre tenemos estas charlas sobre el uso de las redes sociales, y cómo enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas de que cuando reciben una información sobre de una compañerita, un compañerito, no difundirlo, no replicarlo. Creo que como sociedad tenemos eso, pero también hay avances normativos, digamos, que se pueden realizar. Por supuesto, y acá puedo ir a mis recomendaciones, digamos, ¿no? Digamos, diseñar políticas públicas que busquen educar, sensibilizar, desmontar la tolerancia social hacia la violencia. Eso es bárbaro, pero me estás hablando te diría que casi una expresión de deseos. Cuando vos decís política pública, yo enseguida estoy pensando en, muy bien, la acción, la acción. ¿Qué quiere decir la política pública? ¿Qué es concretamente? Campañas de educación en las escuelas, campañas en los medios de difusión, digamos, ¿no? Trabajar en los distintos ámbitos, trabajar ustedes al interior de sus instituciones, digamos, que cada quien trabaje en sus instituciones, digamos, ¿no? La educación, digamos, puede venir desde las escuelas, desde determinados ámbitos, pero también al interior de las distintas instituciones, de los distintos lugares, digamos. Y yo creo que en esto, la educación en este sentido también lo que va a permitir es esta desnaturalización, digamos, ¿no? De que está bien eso, y por supuesto al interior de los partidos políticos, digamos. Esto ni hablar que hay que trabajarlo desde ese lado, ¿no? Ustedes saben digamos, que se reformó la ley de violencia por motivos de género, digamos, y que se incorporó, digamos, la violencia política, digamos, como una de las manifestaciones. Entonces también ahí habría que ver, digamos, cómo se puede, y acá no tengo una respuesta específica, digamos, pero cómo afinar un poco más esta implementación de la ley, por ejemplo, porque no habla específicamente de violencia en línea, digamos, sobre la violencia contra las mujeres en la política. A ver, no sé, desde el ámbito de la justicia, quizás ustedes pueden pensar en algunas estrategias de cómo trabajar un poco más específicamente esto, digamos. Bien. ¿Hay solución o alguna forma de frenar los agravios hacia las mujeres en la política por su condición de género? Bueno, de vuelta, digamos. Perdón, esta te la acabo de hacer, discúlpame. No, ya la contestaste, me pareció que ya la habías contestado. ¿Por qué fracasan los mecanismos de control en los medios? ¿Cuál sería el límite entre la libertad de expresión y el agravio? Ay, pero demasiadas buenas preguntas me hacen en este grupo, impresionante, impresionante. Me siento como ahí... en el ring. De vuelta, me encantaría que esto fuera una conversación más abierta y que alguien quiera abrir el micrófono. Me parece que, a ver, hay una ley que legisla que no se puede dar la violencia contra las mujeres por motivos de género. Ese es un límite, digamos. Y ahí la justicia tiene que fallar, digamos, y hacer, digamos, interpretar esta ley de manera que esto no se suceda. Ahora es verdad que la libertad de expresión también está tironeada acá, digamos, ¿no? Pero cuando vemos que el fin es silenciar, también está también tomada la libertad de expresión de las mujeres, o sea, de las mujeres o de quienes sostienen, digamos, esos espacios. Cuando el ataque es sistémico, cuando el ataque busca silenciar, cuando el ataque intenta callar y disciplinar, ahí hay que trabajar para evitar eso. Y sobre todo, cuando se hace a través de las redes sociales, que se hace a través del anonimato, cuando se hace sin que sean personas físicas, digamos, las que están emitiendo un mensaje, sino que es un troll, es un bot, un algoritmo, digamos, que busca, digamos, agredirse a las personas. Bueno, ahí, digamos, quien emite ese mensaje, ese troll,
tiene libertad de expresión si es un logaritmo que busca callar a otra persona, digamos, ¿no? Me parece que esas son las particularidades y las interpretaciones y las sutilezas que tenemos que empezar a pensar y a trabajar hoy cuando se nos vienen estos desafíos que por supuesto que no sucedían, digamos, que los trae la modernidad, que los trae la innovación, digamos, ¿no? Bien, bien. Alguien que se engancha a la pregunta anterior, hace dos preguntas, ¿el límite podría ser el que cada uno soporte a criterio de tolerancia? No terminé de entender la pregunta, que cada quien diga el límite de qué. Hasta casi de lo que puede soportar de lo que digan los demás. Digamos, cuando decíamos hasta qué, viste que te preguntaron cuál era el límite, espérate que ya te repito. ¿Cuál sería el límite para discernir si un ataque es violencia de género o no? Los estereotipos, y esta persona nos dice, ¿el límite podría ser el que cada uno soporte a criterio de tolerancia? No, pero me parece que son cosas distintas, ¿no? Porque en uno estábamos diciendo cuál es el límite para considerar que algo es violencia de género o no, digamos, ¿no? Y me parece que este está diciendo como el límite de tolerar este tipo digamos, de ataques, de agravios. A ver, lo que están mostrando los números es que sí, es que las mujeres, digamos, que hay una autocensura, que dejan de escribir, que dejan de replicar. Me parece que eso es. Ahora, si yo creo personalmente que ese tiene que ser el límite, me encantaría decir que no tiene que ser un límite ese, digamos, que no deberíamos silenciar nuestras voces, digamos, No. que deberíamos poder decirlas y decirlas de manera en un ambiente sano, en un ambiente seguro, en un ambiente en el que podamos expresar nuestras ideas de manera sin temor, digamos, ¿no? Sobre todo eso, sin temor, digamos. Me parece, y la persona que hizo la pregunta, corríjame, pero me parece que lo que están diciendo es si el límite podría ser, si yo que demando porque mis derechos han sido conculcados por violencia, yo podría decir, yo hasta acá, yo no tolero esto, para mí esto es demasiado. Claro. Me parece que quisieron decir eso. Claro, sí. Ahí creo que Rubén fue el que hizo la pregunta, ¿no? Me parece que sí, y mi respuesta es ojalá que no, ojalá que ese no sea el límite, ojalá que, digamos, estamos viendo los números, están mostrando un poco que sí, que ese es el límite, porque cuando tenemos que 8 de cada 10 mujeres deciden no hacerlo, está haciendo eso un poco el límite, digamos, ¿no? Pero me encantaría que ese número se convierta en 0 y que realmente no haya esa autocensura y que de vuelta, que podamos expresarnos de manera libre y de manera segura, digamos, ¿no? O con un sentimiento de seguridad también. Y de confianza. Quería consultar si hay alguna estadística o informe donde se puntualice o desagregue si la violencia política afecta por igual a mujeres que representan diferentes ideologías o si por el contrario es sufrida en mayor grado o en menor grado por aquellas mujeres que representan alguna ideología o partido político en particular. Buenísima pregunta. Todos los estudios que nosotras hacemos desde Naciones Unidas, y creo y entiendo y me parece que sí, todos los estudios hechos se consultan adrede, digamos, metodológicamente, cuando dicen se entrevistamos a 50 mujeres, siempre es con diversidad, digamos, partidaria y con diversidad geográfica en el caso que obviamente sea a nivel nacional o regional en el caso de la última alianza, digamos, ¿no? Entonces, lo que no hay es esa desagregación del 30% a mujeres del partido político A y 40% del partido político B. Súper interesante, yo no he visto esos estudios, pero sí todos los estudios buscan, de vuelta, adrede y por cuestiones metodológicas, busca esa digamos, esa mirada más integral y que no sean mujeres solo de un color político o de un espacio, digamos, ¿no? Desde mi punto de vista, el Poder Judicial colabora con el adoctrinamiento de silenciar a la mujer. ¡Wow! ¿Qué habría que cambiar para que el Poder Judicial se abra a la mirada con perspectiva de género?
Bueno, para empezar, contarles que con la Oficina de la Mujer estamos trabajando un montón para eso. Creo que falta un montón para hacer, por supuesto, pero creo que hay cosas que hacer y hay cosas que también quedan por hacer. Primero, un poco lo que hace la Oficina de la Mujer, que es visibilizar el fenómeno de desigualdad al interior del Poder Judicial. Y eso, el mapa de género y las distintas investigaciones que hace la oficina, son bastante esclarecedoras de que hay un fenómeno, el famoso techo de cristal, digamos, que tantas veces Gabriela, con María Delia y todo el equipo han puesto sobre la mesa, en el que hay un ingreso importante de mujeres al Poder Judicial, pero que este techo, digamos, que es una metáfora, digamos, que lo que busca mostrar es que hay un gran porcentaje de mujeres, digamos, que trabajan a nivel administrativo, que trabajan, digamos, en puestos con menor jerarquía, y que llegan a un lugar en donde ya no pueden, hay un techo en el que no pueden atravesar y no pueden seguir creciendo. Entonces, uno, visibilizar que hay una disparidad, digamos, una desigualdad, me parece que es algo muy importante. Ustedes, además, hay oficinas de las mujeres en todas las provincias, y me parece que el fortalecimiento de esas direcciones, creo que son direcciones, Gabriela, Oficinas. oficinas, No, oficinas, sí. es muy importante porque son quienes permiten, digamos, visibilizar eso. Segundo, las capacitaciones. Me parece que la capacitación en eso es clave. Llamale Ley Micaela, llamale, digamos, las distintas capacitaciones que se hacen al interior del poder, digamos. Llamémosle como querramos, digamos, pero las capacitaciones son muy importantes. Y algo que yo no soy una experta en esto, pero que me gustaría que podamos empezar a trabajar también, es en cómo generar capacidades, digamos, cómo fortalecer las capacidades, más allá si es sobre, digamos, sobre cómo fallar con perspectiva de género, ¿no? Y en eso me parece que hay mucho trabajo para hacer, digamos, ¿no? Y cómo fallar con perspectiva de género necesita, digamos, requiere toda una desnaturalización y todo digamos, una sensibilización del Poder Judicial, digamos, para evitar estereotipos de género, para evitar caer en ellos, pero también para hacerlo de manera informada y digamos, con sustento, digamos, con sustento, con contenido, digamos, ¿no? Me parece que eso es para la visibilización y el fortalecimiento de capacidades es clave. Y eso viene acompañado de comunicación, digamos, de charlas, digamos, de comunicación sobre todo, ¿no? Bien. Y no sé si Gabriela desde la OM también quieran aportar algunas, sí, en realidad, algunas ideas también, que obviamente lo vienen trabajando ustedes desde hace un montón. En realidad es interesante el ejemplo que vos pusiste, si el Poder Judicial es una pirámide en donde, como muy bien dijiste, las mujeres estamos alojadas, seguro somos mayoría en la base de la pirámide y vamos perdiendo cantidad de mujeres a medida que ascendemos en la pirámide. Nos basta con ver que la Corte Suprema hoy tiene 4 varones y cuando hubo que reemplazar no se reemplazó por mujeres. Pero lo interesante de este tema es que en realidad hay más mujeres en todos aquellos puestos que tienen que ver con el Poder Judicial. Cuando salimos del Poder Judicial y nos vamos a los concursos que implican al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, empieza a haber menos mujeres. ¿Ops? ¿Es el Poder Judicial? Habría que preguntárselo. Bueno, eso estamos estudiándolo, lo estamos estudiando de manera conjunta además, así que ya cuando tengamos los resultados de ese estudio también lo vamos a poder compartir con ustedes. Sí, bueno, y esto que vos decías, nosotras estamos en capacitación, la idea es la de sensibilizar por un lado sobre un tema que nunca estuvo en nuestra currícula, que es el género,
y es decir, simplemente hasta ahí vamos con la sensibilización. Esto existe aunque no lo hayamos visto antes. Y además tenemos talleres específicos de distintas cuestiones. Pero bueno, sí, nosotros pensamos que la educación o la capacitación tiene que ver con la posibilidad de cambio. Bien, sigo. Los mismos hombres políticos no quieren que las mujeres ocupen espacios políticos o públicos. Sienten que van a perder poder, por eso agravian u hostigan. Y ahí hay una pregunta porque yo no voy. Vos opinás primero, entonces te la hago yo. Primero, ¿vos creés que son solo los hombres los que hostigan o agravian, o esto es algo común a nuestra sociedad? No, sería muy poco comprobable decir que son solo varones. La realidad es que tener perspectiva de género no significa ser mujer, no todas las mujeres tenemos perspectiva de género, y por supuesto que además, como decíamos hace un rato, digamos, existen los agravios entre mujeres, pero eso no quiere decir que sea violencia contra, digamos, por motivos de género. Vuelvo a lo que conversábamos hace un rato, digamos. ¿Pero podría hacerlo? Podría hacerlo. Podría hacerlo, por supuesto. O sea, todavía... Es que esta desconstrucción, digamos, del patriarcado, digamos esta desconstrucción de dejar de entender los roles como los teníamos, es un proceso que todavía queda un montón. Y por supuesto que esos roles que nos asignaron, hay que cuestionárselos, y no todas nos los estamos cuestionando a la misma vez. Entonces, sí, digamos, todavía, por supuesto que quedan mujeres, digamos, que falta, digamos, ese, o que falta, digamos, esa necesidad, ese preguntarse, digamos, ¿por qué? ¿Por qué yo asumo esto? ¿Por qué me corresponde? ¿Por qué? Por supuesto, por supuesto. Bien. ¿Crees que además de los grandes estereotipos existen actos de micromachismo que pueden pasar desapercibidos, pero terminan socavando la participación política de las mujeres y a la democracia? Definitivamente. El otro día, en esta conversación que estábamos teniendo en este Consejo Federal, una de las cuestiones que decían es que no me suman a las reuniones, o sea, no me mandan la invitación a la reunión. Eso es dejarla fuera, es no poder estar en la mesa de toma de decisión, es silenciarla, es no poder darles espacio para hablar. Eso es un micromachismo. Hoy estuve en otra charla, en un foro específico, que había un panel de mujeres en política. Y una de ellas decía, cuando estaban ejerciendo un puesto en gestión, ¿no? Hoy es legisladora, pero está ejerciendo un puesto en gestión, y decía, estábamos en la mesa y hablábamos de que tal persona le tocaba ocupar tal cargo, y porque tenía que, y que le correspondía a esta mujer, etc. Y un varón dijo, bueno, no, es que ¿por qué a mí, yo nací varón y no tengo por qué, y no tengo la culpa de haber nacido varón, ¿por qué tengo que dejar ese cosa si yo me mato el lomo trabajando, estoy acá? Y esta mujer, digamos, la que estaba en el panel hoy, decía, bienvenido al mundo de las mujeres en los 200 últimos años, digamos. Nosotros tampoco podemos cambiar haber nacido mujeres, digamos, ¿no? Digo, podés elegir hoy identificarte con otra identidad, digamos, ¿no? Pero quienes deciden ser mujer hoy, digamos, están en esta, digamos, ¿no? Entonces, digo, sí hay esos micromachismos, sí hay todavía esas conversaciones, digamos, por supuesto, sí. ¿Existe la complicidad de otros actores en el ambiente en el cual suceden actos de agresión hacia una persona determinada por no reprimir o frenar estas situaciones? Que la violencia de género se basa en un sistema de creencias, se basa en esta creencia que a la mujer le corresponden determinadas cosas y a los varones otras. Y como a los varones le corresponden este espacio más pulga, tiene determinados derechos a decidir sobre la vida de las mujeres. Y decidir sobre la vida de las mujeres es que si vos no querés estar conmigo,
te puedo prender un fósforo, o si vos no querés estar conmigo, entonces no te paso, no pago la escolaridad de nuestros hijos, o no paso una cuota alimentaria, o si vos no estás de acuerdo con lo que yo digo, puedo ejercer de determinada manera. Por supuesto que fue una cultura, fue una sociedad que estableció estas normas sociales. Y en la sociedad vivimos todos, lo que estamos tratando de hacer es de cambiar estas normas sociales, de cambiar estas normas sociales que después se repliquen en marcos normativos, digamos, ¿no? Entonces, fue una sociedad en su conjunto la que permitió y toleró las violencias hacia las mujeres tradicionalmente, ¿no? Y que iban desde cuestiones muy chicas, digamos, ¿no? Estas cosas que se nos asignaban, la mujer, la cocinita desde chiquita, el varón, el coso de constructor, digamos, son microviolencias, porque van colocando a cada quien en un lugar específico. ¿Y por qué digo esto? Porque las publicidades te llevaban a eso, porque las publicidades muestran una nena con una cocinita y no muestra un nene con una cocinita. Hoy algunas están empezando a cambiar, pero todavía queda un montón de trabajo ahí en la publicidad. En los medios de comunicación, digamos, hay una cultura, o se produce una cultura que permite y que tolera estas discriminaciones que se dan, que son discriminaciones que después permiten o toleran las violencias por motivos de género, digamos. En las provincias que no adhirieron a la ley de cupo, ¿conoce cómo sería la participación de las mujeres en política? En verdad son dos cosas distintas. Una cosa es la ley de cupo, cuya ley nacional se sancionó en 1991, que lo que decía es que el 30% de los cargos tenían que ser ocupados por mujeres. A partir del 2017 se hizo una nueva ley que se llama Ley de Paridad, que lo que dice es 50-50, paridad, digamos, la misma cantidad de mujeres que las de varones. Esa ley, la del 2017, digamos, la de paridad, se sancionó a nivel nacional y luego las distintas provincias fueron sancionando o se fueron, perdón, no me sale la palabra. Adhiriendo, perdón, no me salía la palabra, se fueron adhiriendo, y hoy quedan dos, Tierra del Fuego y Tucumán. En el caso de Tierra del Fuego prácticamente hay paridad, por ejemplo. En el caso de Tucumán, la verdad es que no me acuerdo, de memoria no me lo acuerdo. Pero igualmente, lo que quiero decir con esto, lo que quiero decir ahora, es que claro, hay avances normativos que se dan en toda la sociedad que permiten que aún cuando en Tierra del Fuego no tiene una ley, sí hay paridad. Pero eso no quiere decir que no hayan retrocesos. Nuestro secretario general de las Naciones Unidas le llama pushback de pushback. ¿Qué quiere decir? Hacer frente al pushback, a los retrocesos, no a los retrocesos, digamos, a quienes intentan que no avance esta agenda. El tener marcos normativos que garanticen esto ayuda justamente a esto. No hay agenda de género o agenda de igualdad de género que esté garantizada. Afganistán es un claro ejemplo en el que hay avances y de repente hay retrocesos. Entonces, por supuesto que nosotras estamos muy avanzadas, y Argentina y la región de Latinoamérica realmente es de las regiones, y Argentina particularmente de los países más avanzados en estas agendas, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar atentas a que puedan haber retrocesos, como los hubo en varios países de la región, digamos, ¿no? Y hay retrocesos, y luego hay un cambio de gobierno, y hay avances, y luego hay retrocesos. Siempre, digamos, por lo menos en nuestra región no son retrocesos que no dejan que las mujeres participen en organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, o sea, estamos lejos de eso, creo, espero, pero sí hay retrocesos, digamos, sí hay búsquedas, digamos, de ese pushback, digamos, que se produce, y que es importante tener en cuenta que se produce, que se puede producir, y no ser ingenuas, digamos, también a que esto puede pasar, digamos, ¿no?
Ante una agresión por redes a una mujer candidata o legisladora u otro cargo electoral, ¿se actúa de oficio o es solo por denuncia de la damnificada? Porque está lleno Ah, las redes de estas agresiones. ¿Cómo pacificar tanta violencia? acá dejo a uno de ustedes a que responda porque yo no lo sé sinceramente, digamos. No lo sé. Yo calculo que todos saben que, digamos, cuando hay algo, nadie, el Poder Judicial no actúa de oficio, necesita que alguien se acerque, puede ser una organización, puede ser algún instituto del gobierno que esté para eso, no sé, el defensor del pueblo, depende de qué se trate, pero no existe iniciar un expediente sin impulso. Mira, y ahí, que de vuelta, yo no soy ninguna experta en estos temas, pero sí hay casos, por ejemplo, y de los distintos partidos políticos, de vuelta, vuelvo a esto de que se produce en general, digamos, de que también las mujeres, alguna mujer que ha sufrido esto, por ejemplo, estoy pensando en un caso en Catamarca, en una localidad muy pequeña de Catamarca, por ejemplo, que se juntan las mismas mujeres, y esto era al interior de su propio partido, ¿no? Que se junta con otras, y por ejemplo, con apoyo de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, un caso fue con ELA, por ejemplo, ahí empiezan a tomar acciones legales. Y en esto, ¿qué es lo que quiero decir? Las redes de mujeres son clave. Las redes de mujeres que se unen y que acompañan, digamos, estas cuestiones, es muy importante. Es muy importante que se generen entre ellas esas redes para poder acompañarse y sobre todo para poder combatir, digamos, estas situaciones. Bien. ¿Existe algún fallo de la Corte Interamericana en donde se declare responsable al Estado argentino por violencia de género en modalidad política? No hay un fallo todavía, pero yo no sé si ustedes saben que a inicios de este año el MESECBI, que es el mecanismo, digamos, de género de la OEA, hizo una visita a Argentina para conversar esto y ya salieron las recomendaciones. Si quieren, ya salieron o están por salir estas semanas, pero hubo ahora los voy a buscar y se los voy a poner en el chat, en el que hizo una investigación, fue a principio de este año creo, y emitió algunas recomendaciones. Si no lo mandás ahora en el chat, lo podés mandar a la oficina y nosotros lo Dale, revisamos. perfecto, porque si no puedo estar buscando en internet mientras estamos hablando, pero se No, los no. mando luego Sí, sí, y nosotros van a lo poder leer mandamos. esas recomendaciones. Y Ujú. se habló de determinados casos, por supuesto que se habló del atentado contra la vicepresidenta, pero también casos locales. Bueno, ahí es cuando salió el caso de Catamarca, el que les estoy contando, digamos, que era un caso con mujeres del radicalismo, o sea, se tomó, digamos, distintos casos, digamos. O sea, Bien. digamos, se entrevistó, digamos. El fenómeno de la violencia de género atraviesa todos los ámbitos porque es un fenómeno social, no es exclusivo de un ámbito u otro. Por ello, el abordaje tiene que ser abarcativo y con una labor colaborativa y de entrelazar la actuación de las diferentes esferas del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Seguramente que todavía resta un trecho, pero creo que el Poder Judicial ha emprendido una búsqueda y un trabajo con compromiso en la capacitación y formación de sus integrantes. Al menos en Córdoba hay permanentes espacios de intercambio sobre la temática. Visibilizar y abordar ya es un gran comienzo. De acuerdo, de acuerdo. Es un poco lo que comentaba hace un rato. Empezar visibilizando. O sea, creo que lo más importante acá es empezar a visibilizar. Y no quedarnos también en la visibilización, digamos, cuando Gabriela me hace pero hablas de política pública, pero es demasiado amplio. O sea, hay que ir empezando como a afinar el lápiz, digamos, de qué tipo de intervenciones se puede hacer. Pero sí, de acuerdo que la visibilización es un primer paso porque también permite entender uno la magnitud y la magnitud del fenómeno, digamos, y esto que decía hace un rato, de que nadie está exento, de que no importa el partido político, el color, el donde estés, digamos, es una situación que atraviesan casi todas las mujeres en su diversidad, digamos, ¿no? Y esto no solo lo hablo
en la violencia contra las mujeres en política. Hablo de todas las formas de violencia, como bien mencionaba la colega que hizo ese comentario, digamos, ¿no? Bien. En el Poder Judicial recibimos capacitaciones sobre violencia de género, pero se sigue violentando a las mujeres. Por ejemplo, una mujer que denuncia un hecho es la que tiene la carga de demostrar la violencia de la que fue víctima. ¿Cómo se podría trabajar para evitar este tipo de revictimización hacia la mujer? Eso es súper buena pregunta. De vuelta, me encantaría que esto fuera un diálogo para que ustedes mismos den algunas ideas, ¿no? Me parece que ahí tiene que haber un cambio digamos, de los procedimientos también, ¿no? Un cambio sí, de procedimientos, de cómo llevar adelante esto, digamos, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con que es un hecho que revictimiza y que realmente genera también un círculo de violencia, ¿no? El acceso y colocación de las mujeres en espacios como el Poder Judicial, la política y otros campos tradicionalmente vedados a la mujer por simplemente su condición de tal, hoy albergan estas problemáticas y discusiones porque precisamente importa romper esa estructura. Es un cuestionamiento a esa asignación histórica de roles según si es varón o mujer. Es una labor cotidiana la de bregar por la supresión de estas prácticas de micromachismos y luchar en contra de la segregación, tanto vertical como horizontal. De acuerdo que es una labor cotidiana y eso va un poco en relación a lo que hablábamos hace un ratito, digamos, ¿no? Hay cambios que se pueden hacer a nivel normativo, hay cambios que se pueden hacer a nivel políticas públicas, hay cambios que se pueden hacer a nivel procesal, pero también hay cambios a nivel sensibilización, a nivel educación, y a nivel también de tomar conciencia de que, porque ¿qué tenían los micromachismos? Es que ni nos dábamos cuenta, estaban naturalizados, ni nos dábamos cuenta que estaban sucediendo, digamos. Eran las reglas de juego, naturalizábamos esas situaciones. Entonces, comprender que hoy están, digamos, esos micromachismos y decir, bueno, no, acá no, esto sí, digamos, me parece que también contribuye, digamos, a desentrañar, digamos, y a reconvertir estos roles tradicionalmente asignados, digamos, ¿no? El planteo de los hombres es que no debería haber un cupo del 50%, porque ese 50% de mujeres no están capacitadas como los hombres, y solo por el cupo ingresan. ¿Qué pensás de este planteo? A ver, pienso que creo que no todos los hombres piensan así, espero. Creo que muchos hombres sí entienden digamos, que eran lugares que nos eran vedados hacia las mujeres y que si bien no había una normativa que impedía que ingresáramos, de vuelta, las barreras que las mujeres tenemos, por ejemplo, al ocuparnos, responsabilizarnos o la sobrecarga de tareas de cuidados, por ejemplo, la violencia, por ejemplo, la menor remuneración, etcétera, son obstáculos que impiden la participación. Sin acciones afirmativas, o sea, sin acciones como esta, como cuotas o como paridad, sin eso probablemente hoy no tendríamos pero ni cerca del 50, ni cerca del 40, ni cerca del 30 y ni cerca del 20. Los varones por lo general, y digo esto por supuesto sin tomar discriminaciones por geografía, digamos, ¿no? O sea, por situación, por donde naciste, digamos, por tu condición socioeconómica, digamos, sin tomar en cuenta, por supuesto, estas variables que son muy discriminatorias, por supuesto, y que obviamente también impiden a los varones a llegar a puestos de liderazgo, por supuesto. Pero digamos, sin esto,
las mujeres no íbamos a acceder. Y es así, son barreras que de vuelta, sin tener en cuenta, digamos, estas otras, las barreras no las tienen, digamos, o sea, el varón tradicionalmente sale a la esfera pública, sale a ocupar lugares, a tener trabajos remunerados. Esos son lugares que las mujeres tuvimos que ir ganando con el tiempo, con los años, tuvimos que ir avanzando para llegar a esos lugares, digamos. Entonces, si la legislación no nos acompañaba, probablemente no lo ocupáramos. ¿Por qué? Porque las mujeres salimos a la vida pública, salimos a la esfera pública. Pero ¿qué pasaba? Cuando se tomaban las decisiones, por ejemplo, en el partidito de las 6 de la tarde, en el café de las 7, era el momento que las mujeres que sí habíamos salido a tener trabajos remunerados, teníamos que volver a ocuparnos de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros padres, de quien sea, digamos, que era el momento en el que se arman las listas, el momento en el que se decide quién está. Entonces digo, estas acciones afirmativas realmente permitieron que las mujeres ocuparan lugares que antes no ocupaban y que las ocupaban solamente los hombres. O sea, digo, tan claro como eso. Los hombres sí los ocupaban y las mujeres no. Bien. El planteo de los hombres es que... perdón. ¿Qué pensé? Bien, creo que hemos llegado al final. Yo no sé si vos querías contarnos algunas conclusiones que preferías que primero discutiéramos y después... Es que las fuimos abordando, me parece que en la conversación, sí, okay. sí. Okay. Entonces, lo que te pediría es que nos enviaras lo del MESECVI, si lo encontrás, y Sí, tu PowerPoint, porque me parece que a muchos les interesa también el PowerPoint como forma de organizar la cuestión. Dale, les voy a pasar el PowerPoint y también les voy a pasar el informe, o les voy a pasar el link en el PowerPoint del informe al el que hicimos con la Alianza Regional para que puedan también ver los resultados de ese informe. ¿Hay alguna razón? Perdón, seguí. No. Pero volví con el tema de que eligieron 3 países. ¿Hay alguna? ¿Ustedes eligen los países por alguna razón en particular? Son las oficinas país que produjeron esos resultados en el marco de sus elecciones, pero no hay una razón específica de que hayan sido esos. Para nada, no. Lo que sí quería decirles es que ustedes saben, ONU Mujeres, y digo, y esto va en línea también con lo que hemos estado conversando recién, es la agencia más joven del Sistema de Naciones Unidas. Así como tenemos a la OIT, a la OIM, que tienen casi más de un siglo, o casi un siglo, la OIM, 80 años, el ACNUR, agencias enormes. ONU Mujeres es una agencia que se conformó en 2010, en 2010 exactamente, es de las más jóvenes. Antes teníamos un IFEM, pero que era un fondo, no era una agencia en sí misma con un mandato programático, digamos, ¿no? Y que lo que busca justamente se creó porque el movimiento feminista, porque el movimiento de mujeres reclamaba que Naciones Unidas tuviera una agencia especializada para abordar estas temáticas, que lo que vemos es que sin marcos normativos robustos y sin cambiar las normas sociales, no se va a producir la igualdad de género. Digamos, que se estimaba que para 2030 las tuviéramos, porque tenemos un objetivo de desarrollo sostenible, el 5 específico para que eso, y sabemos que estamos lejísimos, que faltan como 70, 80 o 130 años, dicen algunos estudios, para poder lograr una igualdad de género, si las cosas se mantienen como están, digamos, ¿no? Es decir, si se mantiene la militancia. Claro, si se mantienen los avances, claro. Porque si hay retrocesos, esos 130 años que estiman algunos estudios no se van a dar siquiera, digamos, ¿no? Bien. Pero decirles que nosotras llegamos al país hace 2 años, hace 3 años que estamos acá para acompañarles, que estamos abiertas para escucharlos, para lo que necesiten. Gabriela, también voy a poner mi correo electrónico si quieren en la presentación, así que nada, agradecerles y decirles que estamos abiertas para conversar con todos ustedes. Fantástico. La verdad, muchísimas gracias, Delfina. Bueno, terminamos nuestra segunda videoconferencia del año y nos vemos dentro de un mes. Les vamos a mandar todo lo que pidieron, se los vamos a mandar. Perfecto. Les agradezco un montón. Un beso enorme. Gracias a toda la OM por la invitación. A vos, la verdad. Un gusto. Chao.